La alegría, el sabor, los acentos, el curulao, bailar cobadito, el vallenato, la cumbia, el esfuerzo y la creatividad es lo que habla de los colombianos. Pero solo quienes ya conocemos al país más acogedor del mundo podemos reconocer los serios problemas de violencia que padece. Colombia es, de lejos, el país de América Latina con más asesinatos de líderes sociales. Solo entre enero y mayo del 2021 se presentaron 4.986 homicidios, 1.066 más que en el 2020. Hola, mi nombre es Catalina y bienvenidos a Aquí se silba. Hay algo que a mí me ha impactado mucho en estos 24 años de vivir en este país y es la naturalización de la violencia. Es tan frustrante. Sí, frustrante, tanto que a veces preferiría ser un cactus en otro país que persona acá. Un ladrillo por allá en Suiza, una piedra atorada en el zapato del vendedor de chicles por allá en Noruega que una persona acá. Porque acá, encima de la larga lista de problemas que poseemos, existe esto, la normalización de la violencia, la normalización de todo, un pesimismo colectivo que a mí en lo personal me tiene harta, ¿sí? Cansada de escuchar a las personas: es que estamos muy mal, nos vamos a morir, es que Fajardo va a ser presidente, no, todo lo peor, lo peor. Y entra en un círculo vicioso de hablar siempre de todo lo que está mal, de todo lo que está terrible y repetir siempre las mismas cosas, pero no hacer nada al respecto, no aportarle un poquito a la sociedad, aunque sea. Por lo tanto, ese conocimiento de lo que se podría hacer siempre es limitado y, pues no sé, se vuelve cansón. ¿No? Digo, bueno, en fin, ojalá las personas pudieran reconocer que muchas veces nuestro dilema inicia con el lenguaje. Yo sé que esto va a sonar como una bobada, pero hablar de las afecciones que sufre este gallinero, este hermoso gallinero llamado Colombia, no es generar odio, sino reconocer que estamos mal, que tenemos problemáticas y que necesitamos hacer algo al respecto. Es tan sencillo como esto. Dígame si usted en la vida no ha escuchado algunas de las siguientes expresiones. Un tiro para el río. Lo mata a usted y a su familia y a su abuelita. O yo le mato a usted, el papá, la mamá, los tíos, a su esposa María, al niño Santiago, a la niña Pilar, mejor dicho, hasta su abuelita. Y si su abuelita ya está muerta, yo se la desentierro y se la vuelvo a matar. Yo le mando los de la moto cuando no haces algo que alguien quiere que hagas. Entonces, digamos que el tema de la muerte y de la violencia en general, porque van muy ligados, se ha convertido en una parte más de la casa, en una parte más del paisaje, en un hábito, en algo total y absolutamente normal. Y lo que inicia en una estructura familiar se ve también reflejado en una escala mayor como es la del Estado. Lo que nos indigna de Colombia, digamos, es una representación de lo que nosotros somos como sociedad. Entonces es violento, por ejemplo, que se aplique la justicia en solo algunos casos, que se roben un poco de plata en la cara de la ciudadanía y no pase nada. Es violento, por ejemplo, que EPA Colombia tenga que ir a la cárcel por dañar un tablero de Transmilenio, mientras que Andrés Escobar, o como se llame, o Oscar Carlos Pepito, pasa de vacaciones en Miami y haciendo TikToks y ganando fama con algo de lo que de verdad deberían hacerle de los tuétanos, estar muy arrepentido. Mientras las Karate, por ejemplo, y su familia se burlan del sistema penal. Vengo de recorrer durante 2 meses los sótanos del porque eso es lo que están haciendo, nada más, haciendo show mediático. Entonces no hay principios, por lo tanto, cuando hay manifestaciones y todo se sale de control, las personas del común preguntan por qué hay tantos inadaptados,
¿Por qué será que hay tanta gente inconforme? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si se siembran actos violentos, se van a cosechar actos violentos. Si las comunidades tienen que elegir entre una comida y la otra, porque no pueden satisfacerlas todas, entonces es muy predecible que los estallidos sociales sean llenos de rabia, ¿sí? De indignación, La desigualdad es la peor de las violencias. ¿Por qué la gente cuando habla de violencia no habla de esa violencia? Y créanme que es una tuerca fundamental en todo este sistema. Y si nosotros queremos arreglar algo en este país, tenemos que empezar por ahí. En fin, la cosa es que esta vuelta de la cultura de la violencia tiene origen antes, incluso antes de los narcos, antes del conflicto entre liberales y conservadores. Tiene origen cuando aprendimos a sobrevivir a la guerrilla, sobrevivir a los abusos militares, sobrevivir al mismo Estado, sobrevivir a los poderosos, sobrevivir a un sistema que está creado para ser devastador. Y como nunca hubo una reparación a todo ese daño moral, psicológico, ¿sí? que es como una unidad, ¿no? A la masa. Entonces cada día son más las afectaciones que se suman y ninguna se drena. Todo este mal que nosotros tenemos en la cabeza y en el corazón son cosas que hemos heredado y nos matamos y nos odiamos y si no es eso, entonces nos tiramos veneno porque no sabemos hacer otra cosa. ¿Y saben qué es curioso? Que ser violentos y ser tan cerrados nos convierte en peones. Y algo en lo que nosotros podemos evidenciar esto es en el cómo vemos o cómo reaccionamos nosotros ante la muerte. Digamos que matan a Juanito, Perencejito, por allá en la esquina. Entonces, ¿cuál es la respuesta del colombiano común? Es, algo estaba haciendo, porque realmente a nadie le importa. La conclusión es que si yo muero, por ejemplo, la gente dirá, qué cagada, ¿no? Re mala esa, malísima. Bueno, el muerto para la tumba y el vivo para la... Pero yo de cierto modo lo entiendo, porque es que en Colombia, por ejemplo, pasan tantas cosas que no has terminado de digerir una y ya está encima la otra, ya está pasando algo mucho peor, mucho peor. Entonces, es como que estás asimilando un homicidio y de pronto ocurre una masacre. Dios, sácanos de aquí, no. ¿Cuál es el sentido de la vida? Yo cuando pienso en la violencia me acuerdo de una situación que ocurrió en la cumbre Valle del Cauca. Desde que lo conocí a mí me pareció súper impactante. Yo no recuerdo bien la fecha de los hechos, pero resulta que salió en las portadas de los periódicos, en los portales web que son sensacionalistas. Apareció un miembro viril masculino desmembrado, bueno, todas esas cosas que los periodistas saben hacer, ¿verdad? La cosa es que en efecto encontraron un miembro masculino en plena vía pública de este municipio del Valle del Cauca, el suroccidente colombiano. Entonces, pues digamos que fue, primero que todo, raro, porque yo dije, ¿cómo encuentran una cosa así? O sea, yo me voy fijando lo que hay en el piso. Encuentran este miembro y después los policías, porque fueron los policías los que lo encontraron, continuaron buscando los restos, lo que sería el resto de la persona, donde estaría el cuerpo de la persona dueña de ese pedazo de carne, ¿cierto? Entonces inician con la búsqueda, no sé qué, y más adelante empezaron a encontrar las partes. O sea, el hombre, la persona, la víctima, había sido descuartizado. Y era el primer caso que a mí me tocaba conocer así como relativamente de cerca, pero no es el primero. Ha pasado mucho y han pasado cosas mucho peores. ¿Cómo hacer si nosotros como colombianos hemos visto cosas tan feas, tan horribles, tan asquerosas, tan de verdad repugnantes? ¿Cómo hacer para dejar de ser indiferentes a este tipo de cosas? Este crimen sangriento, despiadado, tuvo su investigación y avanzaba, y resulta que el responsable, el presunto, el supuesto responsable de este descuartizamiento, este horror, fue la propia pareja sentimental de la víctima, un hombre un poco más joven. Entonces, cuando uno conoce cosas así,
que se vuelven una cifra más y que hacen de este territorio un lugar terrible para vivir en cuestiones de seguridad. Entonces uno piensa que, digamos, lo de seguridad corresponde a seguridad, pero resulta que todo en esta vida es político. Y esas emociones de indignación y de rabia y de desconsuelo, de inconformidad, deberían motivarnos a la participación en vez de motivarnos a la inacción. Pero una cosa es permitir que eso definitivamente nos dañe la salud mental, y otra muy diferente es ser apáticos y ignorarlo y creer incluso que todo está bien. Necesitamos hacer catarsis, porque si no nos conectamos, va a llegar el momento en el que todos esos daños sociales van a tocarnos a la puerta. Gracias por haber llegado hasta aquí. Yo tengo que seguir haciendo cosas con la gente que hace cosas, ¿saben? Vale. Si ustedes creen que esta introspectiva es medianamente coherente, denle like. Si no, escriban en los comentarios. Si no, pueden comerse su tarrado. Mentiras, no, estamos tratando de cambiar esa cultura de la violencia. Nada, suscríbanse, activen la campanita, no sé, ese tipo de cosas.